El aire zumbaba con ruido en el Aeropuerto Internacional de Madrid. La gente pasaba corriendo con maletas que golpeaban contra el brillante suelo de baldosas. Los anuncios crepitaban por los altavoces, llamando a vuelos hacia lugares lejanos como México, Buenos Aires y Barcelona. Alejandro García se sentaba en silencio cerca de la puerta 12, con las rodillas rebotando ligeramente bajo su sudadera azul marino descolorida. A los 16 años, no era ruidoso ni atrevido como algunos chicos de su edad. Le gustaba mantener la cabeza baja, deslizando el dedo por su teléfono, dejando que el mundo se moviera a su alrededor. Hoy, sin embargo, el mundo se sentía más grande. Hoy, volaba solo, bueno, casi solo. A su lado estaba sentada Rosa Martínez, una mujer pequeña con amables ojos marrones y una voz suave. Había estado con la familia de Javier desde que él era un niño pequeño, más que una cuidadora, era parte de ellos. Su cabello canoso estaba recogido en un moño ordenado, y sujetaba un bolso de cuero desgastado en su regazo. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó, apoyando una mano en su hombro. Alejandro asintió, pero su estómago se retorció. Esta era su primera vez volando sin sus padres. Nada de jet privado con la risa profunda de su padre llenando la cabina. Nada de mamá preocupándose por sus bocadillos. Solo él y Sofía, rumbo a Barcelona en el vuelo 227, en primera clase. Alejandro tiró de los cordones de su sudadera. Sus jeans estaban desgastados en las rodillas y sus zapatillas habían visto días mejores. No se parecía a las otras personas que esperaban por la primera clase, hombres con trajes impecables tecleando en laptops, mujeres con bolsos elegantes y tacones que hacían clic. Él se veía, normal. Demasiado normal, tal vez. Su boleto descansaba pesado en su mano, un pequeño rectángulo de papel con su nombre completo, Alejandro Antonio García, impreso en tinta negra nítida. Su padre lo había reservado él mismo, revisando cada detalle 3 veces. «Eres valiente, mijo», había dicho Mateo García esa mañana, metiendo una nota escrita a mano en la mochila de Javier. «Disfruta el vuelo. Estoy orgulloso de ti». Rosa miró su reloj. «Nos llamarán pronto», dijo, con su voz firme como siempre. Sabía que Alejandro estaba nervioso, aunque él no lo dijera. Había volado muchas veces, viajes privados a Mallorca, vacaciones en Sevilla, pero esto era diferente. Nada de jet lujoso con el nombre de su familia a un costado. Solo un avión normal, una puerta de embarque normal, y un chico intentando sentirse como si perteneciera al asiento 1A. La zona de embarque olía a café y a limpiador. Un niño pequeño lloraba unas sillas más allá, y un hombre de negocios gritaba por su teléfono sobre una reunión en Barcelona. Alejandro navegó por su música, eligiendo una lista para calmar sus nervios. Quería que este viaje saliera bien. Sin problemas, sin complicaciones. Solo abordar, sentarse, ver una película, aterrizar. Eso era todo lo que pedía. Pasajeros de primera clase para el vuelo 227 a Barcelona, por favor acérquense a la puerta, canturreó la voz de una mujer por el altavoz. La cabeza de Javier se levantó de golpe. Rosa sonrió. «Ese es nuestro». Se puso de pie, alisando su falda, y tomó suavemente la mochila de Javier de su regazo. «Vamos, vamos a acomodarte». La siguió hasta el mostrador, boleto en mano. La agente de la puerta, una mujer joven con una bufanda roja brillante, le sonrió. «¿Boletos, por favor?» Alejandro se lo entregó, manteniendo la mirada baja. Ella lo escaneó, la máquina pitó alegremente. «Señor García, asiento 1A. Bienvenido a bordo». Su sonrisa se amplió al devolvérselo. El boleto de Sofía pitó después, 1B. «Todo listo», dijo la agente, haciéndole señas para pasar. Entraron al puente de embarque, un largo túnel de aire fresco y olor tenue a alfombra. Las zapatillas de Javier chirriaron contra el suelo. Su corazón latía más rápido ahora, no por miedo sino por otra cosa,
emoción, tal vez. Nunca había volado en primera clase en un avión normal. ¿Cómo sería? ¿Asientos amplios? ¿Comida elegante? Lo imaginó en su mente, un pequeño escape de los nervios que lo carcomían. El puente de embarque se abrió hacia el avión y Alejandro se detuvo en seco. La cabina de primera clase brillaba bajo luces suaves. Anchos asientos de cuero bordeaban las paredes, cada uno con una pequeña pantalla y una manta doblada. Música tranquila sonaba de fondo, y el aire olía a lavanda, no a la sensación rancia que él esperaba. Era un mundo diferente, uno lujoso, y por un segundo se sintió fuera de lugar. Su sudadera de repente parecía demasiado grande, sus jeans demasiado gastados. Rosa lo empujó con suavidad. Adelante, ese es tu lugar. Señaló el asiento junto a la ventana, 1A. Alejandro se deslizó en su asiento, el cuero estaba frío contra sus piernas. Se abrochó el cinturón, tirando de él con fuerza, y sacó sus auriculares del bolsillo. Rosa abrió el compartimiento superior, guardando sus bolsas con cuidado. ¿Quieres algo antes de despegar?, preguntó. Alejandro negó con la cabeza. Solo quiero relajarme, murmuró, conectando sus auriculares. Miró por la ventana. Los aviones rodaban por la pista, con sus luces parpadeando bajo el sol de la tarde. El personal de tierra con chalecos naranjas agitaba varitas, guiando a los gigantes de metal a su lugar. Alejandro respiró hondo. Esto era su primer vuelo solo, o casi. Metió la mano en su mochila y sacó la nota de su padre, despegándola en silencio para que Rosa no la viera. Sé valiente, Javier. Perteneces a donde vayas. Con amor, papá. La leyó 2 veces y luego la guardó de nuevo. Las palabras lo reconfortaron, empujando un poco hacia abajo los nervios. Rosa se acomodó en el asiento 1B, alisando de nuevo su falda. Te va a gustar Barcelona, dijo. La playa, la comida, tu tía nos espera. Alejandro asintió, medio escuchando. Estaba más concentrado en el zumbido del avión, en las conversaciones de los pasajeros que se acomodaban detrás de ellos. Un hombre con traje tomó el asiento al otro lado del pasillo, ya bebiendo café. Una mujer con un collar de perlas se sentó 2 filas adelante, hojeando una revista. Todos se veían tan cómodos, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Alejandro se recostó, cerrando los ojos por un segundo. Podía hacerlo. Solo era un vuelo. Solo unas pocas horas. Vería una película, tal vez dormiría, y luego aterrizarían. Simple. Fácil. Abrió los ojos y miró a Sofía, quien le dio una pequeña sonrisa orgullosa. Lo estás haciendo muy bien, susurró. Pero entonces el aire cambió. Pasos se acercaban, rápidos, marcados. Una sombra cayó sobre su fila. Alejandro miró hacia arriba, y el estómago se le hundió. Una azafata estaba allí, con el labial rojo intenso y los ojos más estrechos de lo que deberían. No sonreía. No era acogedora. Lo miraba directamente. La cabina de primera clase del vuelo 227 se sentía como una burbuja, tranquila, suave y separada del resto del avión. Alejandro estaba junto a la ventana, sus auriculares sueltos alrededor del cuello, observando al personal de tierra terminar su trabajo afuera. Los motores zumbaban bajo, una vibración constante bajo sus pies. Rosa hojeaba una tarjeta de seguridad a su lado, su presencia tranquila mantenía los nervios de Alejandro a raya. Más pasajeros se acomodaban, empresarios tecleando en sus teléfonos, una mujer ajustándose una bufanda. Todo parecía normal. Pacífico, incluso. Entonces apareció ella. Patricia León entró en el pasillo como si le perteneciera. Su uniforme era impecable, azul oscuro con ribetes dorados, su placa con el nombre perfectamente recta. Su cabello negro estaba recogido con fuerza en un moño, y su labial rojo hacía que su boca se viera afilada, como una línea trazada con demasiada firmeza.
Se movía con propósito, sus tacones resonaban contra el suelo. Alejandro no la notó al principio, no hasta que su sombra se extendió sobre su asiento. Miró hacia arriba, y sus ojos se encontraron con los de ella. No eran cálidos. No eran curiosos. Eran fríos, estrechos, y juzgaban. Se detuvo justo al lado de la fila 1. Su mirada recorrió a Javier, su sudadera, sus zapatillas desgastadas, la forma en que se encorvaba un poco en el gran asiento de cuero. Luego miró a Sofía, levantando apenas una ceja, como evaluándolos a ambos. ¿Este es tu asiento?, preguntó. Su voz era plana, sin rastro de amabilidad. Rosa alzó la vista, sorprendida pero educada. Sí, señora, dijo, alcanzando sus boletos. Estamos en 1A y 1B. Patricia apenas miró los papeles que Rosa le tendía. Cruzó los brazos, sus uñas rojas tamborileando contra la manga. Esta sección es solo para pasajeros de primera clase, dijo, sus palabras lentas y cortantes, como si explicara algo obvio. Alejandro se movió en su asiento, confundido. Rosa parpadeó. Sí, lo sabemos, dijo, su voz aún suave. Esto es primera clase. Estos son nuestros asientos. Alejandro sintió miradas sobre la hora. El hombre del pasillo bajó su taza de café, fingiendo no escuchar. La mujer de la bufanda giró un poco la cabeza. El rostro de Carmen no se suavizó. Van a tener que regresar a sus asientos correctos, dijo. Si estos boletos están mal impresos, lo arreglaremos. Pero no pueden quedarse aquí. Su tono no era una pregunta, era una orden. Rosa frunció el ceño, su calma empezaba a resquebrajarse. No están mal, dijo, sacando su teléfono. Su padre reservó estos asientos. Todo está confirmado. Buscó en el correo la confirmación, sosteniéndolo para que Patricia lo viera, el nombre de Javier, asiento 1A, vuelo 227, primera clase, todo en blanco y negro. Patricia agitó la mano, desestimándolo. Eso no es necesario, espetó. Tomen sus cosas y váyanse al fondo. No tengo tiempo para esto. Las mejillas de Javier ardieron. No sabía qué decir. La gente lo miraba ahora, sus cabezas inclinadas, comenzando a susurrar. Miró a Sofía, luego a Carmen. Pero este es mi asiento, dijo, su voz suave, casi un susurro. No estaba discutiendo, solo intentaba explicar. No hice nada malo. Los ojos de Carmen se entrecerraron aún más, como si hubiese cruzado una línea. «¿Me estás contestando?», dijo, su voz elevándose lo justo para herir. Alejandro se quedó helado. No había querido sonar grosero. Ni siquiera había alzado la voz. Solo quería que ella entendiera. Rosa se inclinó hacia adelante, ahora protectora. No te está contestando, dijo. Te está diciendo la verdad. Mira el boleto. Pero Patricia no escuchaba. Se enderezó, con los brazos aún cruzados, los labios apretados. He visto esto antes, dijo, lo suficientemente fuerte como para que toda la cabina la oyera. La gente cree que puede colarse aquí, sentarse donde no pertenece. No en mi vuelo. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. ¿Colarse? Él no se estaba colando. Tenía un boleto. Su padre lo había pagado. ¿Por qué no le creía? El hombre del pasillo carraspeó, moviéndose en su asiento. La mujer de la bufanda pasó una página de su revista, pero sus ojos seguían fijos en Carmen. Las manos de Javier se apretaron en puño sobre su regazo, no por ira sino por vergüenza. Se sentía pequeño, como si se estuviera encogiendo en el asiento. La voz de Sofía se volvió firme. Revisa el sistema, dijo. Su nombre es Alejandro García. Asiento 1A. Lo verás. Patricia no se movió. No revisó nada. Solo lo miró fijamente, con la mandíbula tensa. No necesito revisar, dijo.
Sé dónde pertenece la gente. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y crueles. El estómago de Javier se retorció aún más. No se veía rico. No actuaba con altivez ni elegancia. ¿Era por eso que ella creía que mentía? ¿Porque no tenía el aspecto de alguien de primera clase? Rosa abrió la boca para discutir, pero Patricia la interrumpió. Basta, dijo, su voz tan afilada como un cuchillo. Muévanse. Ahora. El corazón de Javier latía con fuerza. No quería moverse. Ese era su asiento. Él pertenecía ahí. Pero la mirada de Carmen lo paralizaba, y el peso de todas las miradas lo oprimía. Se sentía atrapado, como si hubiera hecho algo mal solo por estar sentado allí. La cabina estaba en silencio ahora, demasiado silencio. El zumbido de los motores se sentía lejano. Alejandro miró a Sofía, esperando que ella supiera qué hacer. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sus manos temblaban un poco mientras sostenía el teléfono. Esto no está bien, murmuró, más para sí misma que para Carmen. Pero a Patricia no le importaba. Dio un paso más cerca, su sombra volviéndose más oscura sobre Javier. Tragó saliva, la garganta seca. Por favor, dijo, tan suave que apenas se oyó. Solo revise el boleto. No era una exigencia, era un ruego. No quería problemas. Solo quería quedarse donde debía estar. El rostro de Carmen se endureció, como si sus palabras hubieran encendido una chispa. Se inclinó, su voz baja y tensa. No me digas qué hacer, siseó. No aquí. No en este avión. La respiración de Javier se detuvo. No sabía qué venía después, pero podía sentirlo, algo malo, algo pesado. El aire chispeaba con tensión. Y entonces sucedió. La cabina de primera clase del vuelo 227 contuvo la respiración. Alejandro permanecía congelado en el asiento 1A, las manos apretadas sobre el regazo, los ojos fijos en Patricia León. Su sombra se cernía sobre él, sus labios rojos apretados en una línea delgada y furiosa. La voz de Sofía temblaba a su lado, todavía intentando razonar. Solo mire el boleto, dijo otra vez, extendiendo el papel arrugado. Ahí está su nombre. Alejandro García. Este es su asiento. Patricia no se movió. Sus brazos seguían cruzados, sus uñas clavadas en las mangas. Ya lo dije, espetó, no necesito verlo. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. El hombre del pasillo dejó de beber su café. La mujer con la bufanda cerró su revista. Todos estaban mirando ahora, pero nadie hablaba. El corazón de Javier latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No entendía. ¿Por qué no quería escuchar? No estoy mintiendo, dijo, su voz pequeña pero clara. Aquí es donde se supone que debo estar. No estaba gritando. No fue grosero. Solo quería que ella dejara de mirarlo como si hubiera robado algo. Pero los ojos de Carmen se encendieron, como si sus palabras hubieran activado un interruptor. «Me estás contestando», dijo, inclinándose más cerca. Su aliento olía a menta, fuerte y frío. Alejandro sacudió la cabeza rápidamente. «No, yo», antes de que pudiera terminar, ocurrió. La mano de Carmen se movió como un rayo. Un fuerte chasquido rompió el aire cuando su palma golpeó su mejilla. El sonido resonó, agudo y feo, rebotando en las paredes de la cabina. La cabeza de Javier se giró hacia un lado. El dolor brotó caliente en su rostro, ardiente como fuego. Sus ojos parpadearon, grandes y atónitos. La cabina quedó completamente en silencio. Rosa jadeó, llevándose la mano a la boca. «¿Qué hiciste?», susurró, apenas audible. Los pasajeros se congelaron. El hombre con el café se atragantó con su sorbo. La mujer con la bufanda se cubrió los labios, su revista cayó al suelo. Un hombre de negocios 3 filas atrás bajó su teléfono, con la mandíbula floja.
Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapándolos a todos en ese horrible segundo. Alejandro no lloró. No gritó. Solo se quedó sentado, con una mano subiendo lentamente a su mejilla. Ardía, la piel ya se tornaba roja bajo sus dedos. Miró a Carmen, su mente en blanco. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Su pecho se sentía apretado, como si algo pesado lo presionara. No podía pensar. No podía hablar. Patricia se irguió, su rostro duro. No vuelvas a alzar la voz, dijo, su voz tensa y fría. Luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, sus tacones repicando como si nada hubiera pasado. Su espalda estaba recta, la cabeza en alto, como si acabara de resolver un problema. Pero el problema era Javier, y él no sabía por qué. Rosa fue la primera en reaccionar. Sacó una servilleta de su bolso, sus manos temblaban mientras la presionaba contra la mejilla de Javier. «¿Estás bien, pequeño?», susurró, con la voz quebrada. Alejandro asintió, pero fue automático. No estaba bien. No sabía qué era lo que sentía. Su mejilla palpitaba, y sus oídos zumbaban con el eco de esa bofetada. Miró a su alrededor, lento y aturdido. Miradas se cruzaron con la suya, amplias, impactadas, culpables, y luego se apartaron. Nadie dijo nada. El silencio era pesado, más grueso que el zumbido de los motores. Alejandro metió la mano en su bolsillo, buscando su teléfono. Sus dedos temblaban al desbloquearlo y abrir un mensaje para su padre. Me pegó. Primera clase. Miró las palabras, luego presionó enviar. Era todo lo que podía hacer. Su garganta se sentía seca, su estómago revuelto. No sabía qué más hacer. Los ojos de Sofía estaban húmedos ahora, aunque no dejó que las lágrimas cayeran. Presionó la servilleta con más fuerza contra su mejilla, su otra mano aferrando su brazo. Esto no está bien, dijo, más fuerte esta vez. Necesito hablar con el capitán. Ahora. Su voz temblaba de rabia, pero aún no se movió. Se quedó junto a Javier, como un escudo. Un hombre cercano susurró a su esposa, ¿de verdad lo golpeó? La esposa asintió, aún con la mano sobre la boca. Otro pasajero murmuró, eso es una locura, pero fue suave, como si no quisiera que nadie lo oyera. Nadie se levantó. Nadie gritó. Solo observaron, sus rostros una mezcla de asombro y vergüenza. Alejandro sintió sus miradas como agujas en la piel. Quería desaparecer. Su teléfono vibró en su mano. Miró hacia abajo, una respuesta de su padre. ¿Qué quieres decir con que te pegó? ¿Dónde estás? Los dedos de Javier flotaban sobre la pantalla, temblando. Aún en el asiento 1A. Dijo que no pertenecía aquí, escribió. Lo envió, luego añadió, Sofía está aquí. Me abofeteó frente a todos. Su pulgar se detuvo sobre la pantalla, su respiración entrecortada. Rosa se levantó, con la mandíbula apretada. Esto no ha terminado, murmuró. Voy a denunciarla en cuanto aterricemos. Miró a Javier, sus ojos fieros pero tiernos. ¿No te merecías eso, me oyes? Alejandro volvió a asentir, pero apenas la escuchaba. Su mente estaba atrapada en la mano de Carmen, en cómo se movió tan rápido, en cómo se sintió tan segura. Como si lo hubiera hecho antes. Como si no significara nada para ella. Los motores rugieron más fuerte mientras el avión rodaba hacia la pista. Afuera, las luces de Madrid se desdibujaban en rayas. Dentro, la cabina seguía en silencio, el aire cargado de algo no dicho. Alejandro apoyó la cabeza contra la ventana, el vidrio frío aliviando su mejilla. Su teléfono volvió a vibrar. Quédate quieto. No te muevas. Estoy en este vuelo. Parpadeó, leyéndolo 2 veces. ¿Su padre estaba aquí? ¿En el avión? Se giró, escaneando las filas detrás de él.
Rosa se volvió a sentar, el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó. Alejandro le mostró el mensaje. Sus ojos se agrandaron, luego se entrecerraron. Bien, dijo, con voz baja. A ver si se atreve otra vez. Alejandro no dijo nada. Solo esperó, con la mejilla aún ardiente, el corazón latiendo con fuerza. Algo se acercaba. Podía sentirlo. La cabina de primera clase del vuelo 227 vibraba mientras el avión se dirigía a la pista. Alejandro permanecía quieto en el asiento 1A, con la mejilla pegada a la ventana fría, el ardor de la bofetada de Carmen desvaneciéndose en un dolor sordo. Su teléfono descansaba en su regazo, el último mensaje de su padre brillando en la pantalla: quédate quieto. No te muevas. Estoy en este vuelo. El estómago se le revolvió. ¿Mateo estaba aquí? Se giró en su asiento, asomándose más allá de Rosa hacia las filas detrás de ellos. ¿Dónde estaba? Rosa se inclinó cerca, con voz baja. ¿Tu papá está en el avión?, preguntó, leyendo el mensaje por encima de su hombro. Alejandro asintió, sus ojos recorriendo la cabina. Los pasajeros susurraban entre ellos, con las cabezas aún vueltas hacia él, los rostros tensos con incomodidad. El hombre con el café miraba su taza como si tuviera las respuestas. La mujer con la bufanda se aferraba a sus perlas, sus labios se movían en silencio. Nadie había dicho una palabra a Patricia desde que se había marchado, pero su presencia seguía flotando como una nube oscura. Entonces lo vio. 3 filas atrás, cerca del límite de primera clase, un hombre se puso de pie. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro que le quedaba como si hubiera sido hecho para él, lo cual probablemente era cierto. Mateo García no se apresuró. No gritó. Simplemente dio un paso al pasillo, sus zapatos lustrados silenciosos sobre la alfombra, su rostro tranquilo pero sus ojos ardían con algo frío y firme. A Javier se le cortó la respiración. Ese era su padre, el hombre que había construido Líneas Aéreas García desde cero, el hombre que nunca alzaba la voz pero siempre conseguía lo que quería. Rosa soltó un leve suspiro. Mateo, susurró, su mano apretando el brazo de Javier. Las cabezas se volvieron mientras Mateo caminaba hacia adelante, lento y deliberado. La cabina se volvió aún más silenciosa de lo que había estado desde la bofetada. Incluso los motores parecían callar. Patricia estaba a mitad del pasillo, sosteniendo una bandeja de bebidas para un pasajero, cuando lo notó. Su sonrisa falsa, tensa y forzada, desapareció de inmediato. Se quedó inmóvil, la bandeja temblando en sus manos. Mateo se detuvo a su lado. No parecía enojado. No necesitaba parecerlo. Su voz salió baja, suave, pero lo bastante afilada para cortar. Le pegaste a mi hijo, dijo. No era una pregunta, era un hecho. La boca de Carmen se abrió, pero no salió nada. Sus ojos se movieron hacia Javier, luego de vuelta a Mateo, abiertos por el pánico. Parpadeó rápido, como si intentara despertar de una pesadilla. Y, yo no me di cuenta, balbuceó. Mateo la interrumpió. ¿No te diste cuenta de que era mi hijo?, preguntó, con tono parejo. ¿O no te diste cuenta de lo que hacías cuando le pusiste la mano encima? Los pasajeros se inclinaron, sus teléfonos apareciendo, algunos ya grababan. El rostro de Carmen se puso rojo, su bandeja temblando más. Pensé que no debía estar en ese asiento, dijo, con la voz encogiéndose. Pensé que intentaba colarse. Mateo dio un paso más cerca. No alzó la voz, pero cada palabra cayó como una piedra. Pensaste, dijo. Ese es el problema, ¿verificaste su boleto? Patricia tragó saliva, la garganta se le movió. Le pedí verlo, pero no me pareció correcto. Los ojos de Mateo no parpadearon. ¿Llamaste a alguien para confirmar? Ella negó con la cabeza, apenas moviéndose. No. Pensé que no hacía falta. Y en su lugar, dijo Mateo,
aún en voz baja, decidiste ponerle las manos encima. Frente a toda una cabina. Patricia se estremeció, como si él hubiera gritado. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos lo observaban ahora, pasajeros, tripulación, hasta las bebidas en su bandeja parecían juzgarla. Susurros recorrieron las filas. Una mujer murmuró, le pegó a un niño. Un hombre asintió, grabando con su teléfono en un ángulo bajo. Mateo se dio la vuelta, la espalda recta. Miró hacia la parte delantera del avión, donde una azafata joven estaba de pie cerca del área de la tripulación, las manos fuertemente entrelazadas. Llama al capitán, dijo, con voz serena pero firme. Dile que Mateo García necesita hablar con él. Ahora. La chica dio un respingo, asintió rápidamente y corrió hacia un pequeño teléfono en la pared. Se lo llevó al oído, su voz era demasiado suave para oírla. Patricia seguía allí, con la bandeja aún en las manos, su confianza desaparecida. Los labios le temblaban, pero no hablaba. No podía. La azafata volvió, extendiéndole el teléfono a Mateo. Él lo tomó y se lo acercó al oído. Capitán, dijo, habla Mateo García. Supongo que ya le informaron lo que ocurrió. Una pausa. Bien. Quiero que la retiren de todo servicio de cabina inmediatamente. No debe hablar con ningún pasajero. Cuando aterricemos, quiero seguridad en la puerta. Le devolvió el teléfono sin decir una palabra más. Luego se volvió hacia Carmen, sus ojos firmes. Vete al fondo, dijo. No te muevas a menos que yo lo diga. Estás fuera de servicio para este vuelo. La boca de Carmen se abrió otra vez, pero no salió sonido alguno. Bajó la cabeza, dejó la bandeja en un asiento vacío y caminó hacia la parte trasera del avión. Sus pasos eran lentos, como si sus piernas no quisieran moverse. Nadie aplaudió. Nadie celebró. El silencio fue suficiente. Mateo caminó hacia la fila de Javier y se sentó a su lado, ocupando el asiento que Rosa le cedió al deslizarse. Su chaqueta rozó el brazo de Javier, y por primera vez desde la bofetada, Alejandro se sintió seguro. Mateo lo miró, sus ojos se suavizaron. Lo manejaste mejor que muchos adultos lo habrían hecho, dijo en voz baja. La voz de Javier era pequeña. No sabía qué hacer. Mateo negó con la cabeza. No tenías que hacer nada. Te mantuviste tranquilo. Dijiste la verdad. Eso basta. Alejandro asintió, su mejilla aún roja, las manos todavía temblorosas. Rosa exhaló, sus hombros se relajaron un poco. Él no se presentó, dijo, mirando a Mateo. Así mantiene a la gente honesta. El avión dio un sacudón al alinearse para despegar. Afuera, las pistas de Madrid se extendían bajo el sol que se apagaba. Dentro, la cabina vibraba con una energía nueva. Mateo estaba allí, y todo había cambiado. Alejandro miró a su padre, luego por la ventana. No sabía qué pasaría después, pero si sabía algo, Patricia no lo tocaría de nuevo. Los motores del vuelo 227 rugieron cuando el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Madrid, elevándose hacia el cielo. Dentro de la cabina de primera clase, el aire se sentía distinto, más denso, más pesado, como si llevara el peso de lo que acababa de ocurrir. Alejandro se sentó en el asiento 1A, la mejilla aún caliente por la bofetada de Carmen, los ojos fijos en las nubes afuera. Mateo estaba a su lado, su traje oscuro era una muralla silenciosa entre Alejandro y el resto del mundo. Sofía, en el 1B, tenía las manos fuertemente cruzadas en su regazo, la mandíbula apretada. Patricia ya no se veía, enviada al fondo del avión por la orden serena de Mateo. Sus tacones ya no sonaban. Su voz cortante ya no atravesaba el aire. Pero su ausencia no borraba lo que había hecho. La cabina zumbaba con susurros, suaves y dispersos, como hojas agitadas por el viento. Los pasajeros lanzaban miradas furtivas a Javier, sus rostros una mezcla de asombro, curiosidad y algo más, tal vez vergüenza.
El hombre del otro lado del pasillo, el del café, dejó su taza y se inclinó. Señor, dijo, con voz baja, dirigida a Mateo. Vi lo que pasó. Siento no haber dicho nada antes. Sus palabras eran pesadas, como si las hubiera estado cargando desde la bofetada. Mateo lo miró, sus ojos firmes. Gracias, dijo, con tono neutro. Pero debiste haberlo dicho antes. El rostro del hombre se ensombreció. Asintió una vez, luego se hundió en su asiento, mirando sus propias manos. Rosa se movió al lado de Javier, su voz un susurro feroz. La voy a denunciar en cuanto aterricemos, dijo, con la mirada fugaz hacia Mateo. Esto no se va a olvidar. Le temblaban las manos al sacar una libreta pequeña de su bolso, escribiendo algo rápido, quizá el nombre de Carmen, quizá la hora. Alejandro apenas la escuchó. Su mente seguía pegada a la bofetada, a la forma en que la mano de Carmen se había movido, tan rápida, tan segura. Se tocó la mejilla, la piel sensible bajo los dedos. Mateo lo miró, su voz más suave ahora. ¿Estás bien, mijo?, preguntó. Alejandro asintió, lento y automático. Sí, dijo, pero no era verdad. Aún no. No se sentía enojado, no como Rosa. No se sentía poderoso, no como Mateo. Solo se sentía, pequeño. Observado. Como si cada ojo en la cabina lo estuviera desarmando con la mirada. La mujer con el pañuelo, 2 filas más adelante, se giró en su asiento. Sus perlas brillaban bajo las luces de la cabina mientras hablaba, su voz temblorosa pero amable. Debí haber dicho algo, dijo, lo suficientemente alto para que otros escucharan. La vi pegarte, y solo me quedé sentada. Lo siento. Alejandro la miró, sorprendido. No sabía qué decir. Está bien, murmuró, aunque no lo estaba. Ella asintió, con los labios apretados, y luego se dio vuelta de nuevo. Los susurros se hicieron más fuertes. Un hombre de negocio cerca de la parte trasera murmuró a su esposa, le dio una bofetada a un niño, a un niño. Su esposa asintió, sus ojos yendo hacia Javier. Y nadie la detuvo, dijo, su voz baja pero clara. Otro pasajero, un hombre mayor con un suéter gris, se inclinó por el pasillo hacia Mateo. He volado con esta aerolínea por años, dijo. Nunca he visto algo así. Lo siento por su hijo. Mateo no sonrió. Él no debería tener que pasar por eso, dijo, su tono agudo pero tranquilo. El hombre se encogió, asintiendo rápido. Alejandro sintió las palabras hundirse en él. Su padre tenía razón, no debió haber sido golpeado. Pero lo fue, y ahora todos lo sentían. Demasiado tarde, sin embargo. El ardor ya estaba allí. Rosa se inclinó, apartando el cabello de Javier de su frente. Tú no hiciste nada malo, dijo, su voz feroz otra vez. Ella no tenía derecho. Alejandro asintió, pero no la miró. En su lugar, miró su teléfono, la pantalla ahora oscura. El mensaje de su padre, estoy en este vuelo, aún resonaba en su cabeza. No sabía que Mateo estaba allí, observando desde el fondo. ¿Cuánto tiempo lo había visto todo? El avión se inclinó ligeramente, nivelándose sobre las nubes. Las luces de la cabina se atenuaron, proyectando sombras suaves sobre los asientos. Una mujer cerca del frente sacó su teléfono, escribiendo rápido, quizás enviando un mensaje sobre lo que pasó, quizás publicándolo en línea. A Alejandro no le importaba. Solo quería encogerse en su sudadera con capucha y desaparecer. Pero no podía. No con Mateo a su lado, no con la mano de Sofía en su brazo, no con cada pasajero lanzándole miradas furtivas. Un hombre más joven, quizá de unos 20 años, se inclinó desde 2 filas atrás. Oye, chico, dijo, su voz torpe pero amable. Eso estuvo mal. No te lo merecías. Alejandro lo miró de reojo, con la garganta apretada. Gracias, dijo, apenas en un susurro.
El chico asintió, luego se recostó, con la cara roja como si hubiera dicho demasiado. Mateo ajustó su chaqueta, sus movimientos lentos y firmes. Lo hiciste bien, Javier, dijo, con la voz baja para que solo ellos lo escucharan. La mayoría habría gritado. Tú no lo hiciste. Eso es fortaleza. Alejandro lo miró, con los ojos muy abiertos. No sabía qué más hacer, dijo. Solo, me quedé sentado. Eso es suficiente, dijo Mateo. Dejaste que la verdad hablara. Eso era todo lo que necesitabas. Alejandro tragó saliva, su pecho aflojándose un poco. Quizás su padre tenía razón. Quizás quedarse callado no era debilidad. Pero tampoco se sentía como fortaleza, al menos no todavía. Rosa esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos aún fieros. No le gusta presumir, dijo, asintiendo hacia Mateo. Por eso estaba en el fondo. Mantiene a la gente con los pies en la tierra. Los labios de Mateo se curvaron, casi una sonrisa. A veces, dijo. No siempre. El avión zumbaba, cortando el cielo rumbo a Barcelona. La cabina se instaló en un silencio incómodo, los susurros desvaneciéndose pero la tensión permaneciendo. Alejandro apoyó la cabeza contra la ventana otra vez, el vidrio frío contra su mejilla. No se sentía mejor, no realmente, pero se sentía más seguro. Su padre estaba allí. Rosa estaba allí. Patricia se había ido, al menos por ahora. Pero las miradas no cesaban. La culpa no se desvanecía. Y en el fondo, Alejandro sabía que esto no había terminado. Aún no. El zumbido de los motores del vuelo 227 llenaba el aire mientras el avión se deslizaba por encima de las nubes, abriéndose paso suavemente rumbo a Barcelona. En la cabina de primera clase, Alejandro se sentaba en silencio junto a Mateo, su mejilla aún levemente roja, sus ojos en la ventana. Rosa murmuró algo suave, con la mano sobre su brazo. Los pasajeros se habían sumido en un silencio tenso, sus susurros anteriores desvaneciéndose en miradas furtivas y movimientos incómodos en sus asientos. Pero en la parte trasera del avión, en la estrecha galera detrás de una delgada cortina, Patricia León estaba sentada sola. Se encontraba en un asiento plegable, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Su uniforme, antes un símbolo de control, ahora estaba arrugado, su placa de identificación torcida por cómo se había dejado caer contra la pared. Su lápiz labial rojo se había desvanecido en los bordes, y su moño se aflojaba, con algunos mechones cayéndole sobre la cara. No se lo arregló. No se movió. Solo miraba al suelo, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. La galera era pequeña, apretada con un carrito de bebidas y una pila de bandejas. Olía a café y plástico, un contraste fuerte con el aire a lavanda de primera clase. La bandeja de Carmen yacía abandonada sobre el mostrador, las bebidas que había estado sirviendo para los pasajeros quedaron intactas. Aún podía oír la voz de Mateo en su cabeza, baja, tranquila, pero cargada de poder. Le diste una bofetada a mi hijo. Las palabras se repetían, una y otra vez, cada vez golpeando más fuerte. No lo había sabido. Ni siquiera lo había sospechado. Y ahora estaba allí, desterrada a la parte trasera, esperando lo que viniera después. Se acercaban pasos. Patricia levantó la vista, el corazón le dio un salto. Lucía, una azafata más joven con ojos grandes y una sonrisa nerviosa, entró en la galera. Se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados, echando un vistazo rápido a Carmen. Lucía no había dicho mucho durante el caos, solo observó, como todos los demás. Pero ahora su silencio se sentía diferente, más pesado. Tras una larga pausa, habló. «¿De verdad no revisaste su nombre?», dijo, con la voz suave pero directa. Patricia no respondió. Mantuvo la mirada en el suelo, con la garganta apretada. Lucía esperó, luego lo intentó de nuevo. «¿No cuestionaste al tipo en 3C,
el de pantalones cortos de carga y sandalias. Pero sí cuestionaste a un niño que te mostró su boleto. Sus palabras no fueron fuertes, pero dolieron. La mandíbula de Carmen se tensó. Pensé que estaba mintiendo, dijo, con la voz baja y temblorosa. No pensé que perteneciera a ese asiento. Lucía asintió lentamente, con el rostro pensativo. No pensaste, dijo. Ese es el problema. Las palabras quedaron flotando allí, afiladas y ciertas. El pecho de Carmen se apretó. Quería discutir, responder como siempre hacía, pero no salió nada. Lucía no insistió. Solo se quedó allí, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Patricia sola otra vez. Las manos de Carmen se movieron a su bolsillo. Sacó una pequeña libreta emitida por la tripulación, de esas que usaba para notas rápidas, órdenes de bebidas, números de asientos. Sus dedos temblaban al abrirla en una página en blanco. Tomó un bolígrafo del mostrador y escribió, lento y con letra temblorosa, hoy dejé que el orgullo hablara más fuerte que la razón. Miró las palabras, su visión borrosa. No era una excusa. No era una defensa. Era solo, verdad. En la cabina, el capitán estaba sentado con sus auriculares puestos, el rostro tranquilo pero los dedos golpeando el panel. Acababa de terminar una llamada con el control terrestre en Barcelona. El copiloto lo miró, ajustando sus propios auriculares. ¿Seguridad lista?, preguntó. El capitán asintió. 2 oficiales en la puerta cuando aterricemos. El señor García fue claro, ella no va a bajarse como si no hubiera pasado nada. El copiloto asintió levemente. ¿Crees que sabe lo que viene? El capitán suspiró. Pronto lo sabrá. En la galera, el bolígrafo de Carmen flotaba sobre la libreta. Escribió de nuevo, con una letra más desordenada ahora, él fue educado. Fue tranquilo. Y aún así elegí humillarlo. La garganta le ardía al releerlo. Había atendido cientos de vuelos, rechazado a borrachos, regañado a habladores ruidosos, cuestionado a pasajeros en los que no confiaba. Nadie la había desafiado. No así. Siempre había estado segura, siempre al mando. Pero hoy, miró a Javier, su sudadera, su voz tranquila, y decidió que no pertenecía allí. Y se había equivocado. La cortina se movió. Otro miembro de la tripulación se asomó, un hombre alto con una carpeta. El capitán dice que te quedes aquí, dijo, con voz plana. Sin tareas. Sin pasajeros. Patricia asintió, sin mirarlo a los ojos. Él se fue sin decir nada más. Ella se hundió más en el asiento, con las manos frías. El avión se inclinó ligeramente, las nubes afuera cambiando mientras ascendían más alto. Podía sentirlo, el peso de lo que había hecho, haciéndose más pesado cada minuto. De vuelta en primera clase, Alejandro sacó la nota de su padre de su mochila. Desplegó la nota en silencio, leyendo de nuevo la última línea, perteneces a donde quiera que vayas. Ahora se sentía diferente, más aguda. La dobló de nuevo y la guardó. Rosa lo observaba, con los ojos suaves. ¿Seguro que estás bien?, preguntó. Él asintió, con la voz apenas audible. Creo que sí. Ella le apretó la mano, sin decir nada más. La cabina seguía en silencio, pero la tensión no se disipaba. Los pasajeros miraban hacia la galera de vez en cuando, con rostros tensos. Una mujer susurró a su esposo, está acabada. Él asintió, su teléfono aún grabando. Patricia no lo veía, pero lo sentía, el cambio, el juicio, los ojos de los que no podía escapar. Ella había mandado en ese avión una hora antes. Ahora era el avión quien mandaba sobre ella. Volvió a mirar su libreta, las palabras devolviéndole la mirada como un espejo al que no quería enfrentarse. No lloró, todavía no. Pero algo dentro de ella se quebró, pequeño y profundo. No solo había perdido el control.
Se había perdido a sí misma. Y por primera vez, se preguntó si alguna vez había sabido realmente quién era. El cielo fuera del vuelo 227 se oscurecía mientras el avión comenzaba su descenso hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat. Nubes delgadas pasaban por la ventana de Javier, las luces de la ciudad brillando abajo como estrellas esparcidas. Dentro de la cabina de primera clase, el aire se sentía tenso, eléctrico con el peso de todo lo que había pasado. Alejandro estaba sentado en el asiento 1A, con las manos entrelazadas sobre su mochila, la mejilla aún sensible pero el ardor desvaneciéndose. Mateo estaba a su lado, su saco apoyado sobre el reposabrazos, el rostro tranquilo pero indescifrable. Rosa ajustó su bolso, sus ojos yendo hacia la parte delantera del avión. La voz del capitán crujió por el altavoz. Señoras y señores, comenzaremos nuestro descenso en unos 20 minutos. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Los pasajeros se movieron, acomodando bandejas y revistas, pero la charla habitual no comenzó. Nadie se reía. Nadie hacía comentarios triviales. Solo se movían, lentos y en silencio, con las miradas fugaces hacia Javier, y luego lejos. Mateo se inclinó hacia Rosa, con la voz baja. Cuando aterricemos, lleva a Alejandro directo al coche, dijo. Habrá prensa. No quiero que esté cerca de cámaras ni preguntas. Rosa asintió, con los labios apretados. ¿Y tú? Preguntó. Los ojos de Mateo se endurecieron. Yo me quedo. Esto no termina hasta que se resuelva. Alejandro lo miró, sorprendido. ¿Por qué? Preguntó, con voz suave. Mateo lo miró, firme y sereno. Porque las lecciones se quedan cuando hay consecuencias. Alejandro no discutió. Solo asintió, apretando los dedos sobre su mochila. No quería hablar con reporteros. No quería luces intermitentes ni voces gritándole. Solo quería ir a casa, o al menos a la casa de su tía en Barcelona, y olvidar que este vuelo había ocurrido. Pero sabía que no sería tan fácil, no con el nombre de su padre, no con lo que Patricia había hecho. En la parte trasera del avión, Patricia se puso de pie en la galera, alisando su falda arrugada con manos temblorosas. Su uniforme se sentía pesado ahora, como si ya no le perteneciera. Su placa de nombre colgaba torcida, y su rostro estaba pálido, con manchas por haber contenido todo. No había hablado desde que Lucía la dejó sola con su libreta. Los otros miembros de la tripulación se movían a su alrededor, evitando su mirada, con voces bajas. Ya no era una de ellos, no realmente. El intercomunicador zumbó. Una asistente joven lo levantó, escuchó, y luego se volvió hacia Carmen. Te están pidiendo, dijo, con voz plana. Patricia se quedó helada. ¿Ahora? Preguntó, con la garganta seca. La chica asintió. Ahora. Patricia tragó saliva, con las palmas sudorosas. Salió de la galera, con las piernas tambaleantes, y comenzó a caminar por el pasillo. Al pasar por primera clase, las cabezas se giraron. Los ojos la siguieron, fríos, curiosos, acusadores. Mantuvo la cabeza baja, pero sintió la presencia de Javier al pasar junto a él. Su sudadera, su mirada tranquila, aún podía oler el jabón tenue en él desde cuando se había inclinado para abofetearlo. El estómago se le revolvió. Al frente, la puerta de la cabina se abrió con un clic. El Finger se acopló con un suave zumbido mecánico. Afuera, dos agentes de seguridad del aeropuerto en uniformes oscuros esperaban, uno con una carpeta, el otro escaneando el avión. Un hombre con un blazer dio un paso al frente, Diego Vargas, el gerente de operaciones de la aerolínea. Su voz era suave, ensayada. Señorita León, dijo, está siendo escoltada fuera de este vuelo por instrucción directa de la supervisión ejecutiva. Se quedará para una revisión formal. Por favor, coopere. La voz de Carmen se quebró. Sí, señor, susurró. Un murmullo recorrió la cabina.
Un oficial dio un paso al interior. Señorita, venga con nosotros, dijo, con un tono firme pero no duro. Los ojos de Carmen se dirigieron hacia Mateo, solo una vez, y luego bajaron rápido. Caminó hacia el Finger, sus pasos pesados, los hombros encorvados. Nadie la siguió. Nadie habló por ella. Caminó sola. Adentro, un hombre mayor de la fila 2 se puso de pie, mirando a Mateo. Señor, dijo con cuidado, he volado con líneas aéreas García durante años. Nunca había visto esto antes. Mateo lo miró con firmeza. Ese es el problema, dijo. El hombre asintió, volviendo a sentarse, su rostro pensativo. La fila para desembarcar comenzó a formarse, pero nadie se apresuró. Se movían lento, como si esperaran algo más. Rosa susurró a Javier, no mires atrás. Solo concéntrate al frente cuando vayamos. Él asintió, su corazón acelerado, no por miedo ahora, sino por algo más pesado. No pensaba en bajarse del avión. Pensaba en Carmen, en lo que había hecho, y si alguna vez entendería por qué estuvo mal. Miró por la ventana y la vio, de pie con los oficiales cerca de una puerta de servicio, su cabeza baja, más pequeña de lo que jamás la había visto. Mateo permaneció sentado, con las piernas cruzadas, las manos tranquilas. No tenía necesidad de apresurarse. Rosa se levantó, guiando a Alejandro. Mientras entraban al pasillo, una mujer con un blazer azul marino habló, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Todos lo vieron, dijo, mirando alrededor. Golpearon a un niño y ninguno de nosotros se levantó. Un hombre con traje asintió. Eso no se me va a olvidar pronto. Otra voz murmuró, está en video. Todos lo vieron. Alejandro no respondió. Solo caminó, con la mano de Sofía en su hombro. Pero notó algo nuevo en sus miradas, no solo culpa, sino un destello de respeto. Afuera, los flashes estallaron mientras bajaban del Finger. Los fotógrafos gritaban, micrófonos alzados. Señor García. Javier. ¿Qué pasó? Mateo se quedó atrás, dejando que Rosa protegiera a Alejandro de la multitud. Seguridad abrió camino hacia un coche negro que los esperaba, sus ventanas polarizadas prometiendo silencio. Mientras se acomodaban dentro, Alejandro miró a su padre en medio del caos. ¿Están aquí por mí?, preguntó. Mateo asintió, subiendo junto a él. Contarán la historia de cualquier manera. Solo nos aseguramos de que la cuenten bien. El coche se alejó, dejando atrás las cámaras. Alejandro miró hacia atrás una vez más. Patricia estaba junto a la entrada de servicio, flanqueada por oficiales, su postura rígida. Ya no parecía poderosa. Parecía perdida. Dentro del coche, el silencio se sentía nuevo, no pesado, no tenso, solo quieto. Alejandro apretaba su mochila, mirando las luces de la pista que pasaban. Rosa le apoyó una mano en la rodilla. Ya estás a salvo, dijo. Mateo revisó su teléfono, luego lo bloqueó. Nada de llamadas, dijo con firmeza. No hasta que estemos instalados. Alejandro asintió, su mente dando vueltas. Ya había terminado, el vuelo, la bofetada, el caos. Pero no se había ido. No todavía. El coche negro rodó por las calles tranquilas de Madrid, sus ventanas polarizadas bloqueando los últimos flashes de las cámaras del aeropuerto. Alejandro iba sentado atrás, abrazando su mochila contra el pecho, el zumbido del motor constante bajo él. Mateo iba a su lado, sin chaqueta ahora, su teléfono en silencio dentro del bolsillo. Rosa apoyó la cabeza contra la ventana, los ojos entrecerrados pero alerta. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, edificios altos, letreros de neón, gente caminando a casa bajo el cielo del atardecer. Se sentía muy lejos del caos del aeropuerto de Barcelona El Prat.
El coche giró hacia una entrada con portón, deteniéndose frente a la villa de la familia García, una casa blanca grande con techos de tejas rojas y hiedra trepando por las paredes. Las puertas se cerraron detrás de ellos, dejando el mundo afuera. Alejandro bajó, el aire fresco golpeándole el rostro. Ya no le dolía la mejilla, pero aún podía sentir donde la mano de Carmen lo había golpeado. Rosa agarró sus bolsos y Mateo despidió al conductor con un gesto. Por hoy, nada más, dijo, con voz firme. Dentro, la casa estaba cálida y tranquila. Una ama de llaves, Ana, recibió sus abrigos con una sonrisa suave. Bienvenido de nuevo, dijo ella, sus ojos posándose en Alejandro como si supiera que algo había pasado. Él asintió levemente y se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo a mitad de camino. Volviéndose hacia Mateo, dijo, ¿Papá? Mateo miró hacia arriba, deteniéndose junto al salón. Sí, mijo. Quiero ir a la escuela mañana, dijo Alejandro. Como siempre. Sin choferes, sin que nadie me acompañe. Solo yo. Su voz era baja pero firme. Mateo alzó una ceja. ¿Estás seguro? Alejandro asintió. No quiero que me traten diferente por esto. Solo quiero que la gente sepa que pertenezco, sin tener que demostrarlo. Mateo respiró hondo, luego se acercó y puso una mano en el hombro de Javier. Nunca tienes que demostrar nada, dijo. Pero si quieres normalidad, te daremos normalidad. Los labios de Javier se curvaron apenas, una pequeña sonrisa, la primera en todo el día. Rosa lo abrazó rápido, con fuerza. Descansa, pequeño, dijo, dándole un empujoncito hacia las escaleras. Él desapareció en su habitación, la puerta cerrándose con un clic tras de él. Abajo, Mateo se hundió en un sillón de cuero en la sala, mirando al techo. Rosa se le unió, encendiendo el televisor con volumen bajo. Las noticias ya zumbaban, azafata bajo fuego tras incidente en líneas aéreas García. Un video borroso se reproducía, Patricia abofeteando a Javier, Mateo caminando por el pasillo. La voz del presentador era pulida, calmada. El CEO de la aerolínea, Mateo García, estaba a bordo. Fuentes dicen que seguridad recibió el avión en Barcelona. Mateo no se inmutó. Solo miraba, su rostro inexpresivo. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento cerca de la Plaza Mayor, Patricia estaba sentada en una mesa de cocina que rara vez usaba. Las persianas estaban cerradas, el aire viciado. Su uniforme colgaba de una silla, intacto, su placa de nombre brillando bajo la tenue luz. Miraba su portátil, un correo sin enviar abierto en la pantalla. Asunto, al niño al que fallé. Sus dedos flotaban sobre las teclas, temblando. Lo había escrito la noche anterior, después de la escolta de seguridad, después del silencio de su tripulación que la convirtió en una extraña. No me conoces, y yo no te conocía, comenzaba. Pero tomé una decisión sobre ti sin preguntar. Tomé tu paz y la convertí en dolor. No puedo deshacerlo, pero lo siento. Lo leyó de nuevo, el pecho apretado. No lo envió, no todavía. ¿Y si a él no le importaba? ¿Y si ya era demasiado tarde? Su teléfono vibró, una alerta de noticias. Lo volteó, ignorándola. No quería ver su nombre, su rostro, su error en todas partes. De vuelta en la villa, Rosa preparaba el almuerzo de Javier en la cocina, tortilla española, una manzana, una botella de agua. El televisor seguía con su zumbido, el titular cambiando, crece la indignación pública por incidente en primera clase. Mateo estaba de pie junto a la ventana, una taza de café en mano, observando a Alejandro atarse los tenis cerca de las escaleras. Tu chofer está listo, dijo suavemente. Alejandro lo miró, atando un nudo. Te dije que quiero el autobús. Mateo no discutió. Está bien. El chofer te seguirá, por si acaso. Alejandro suspiró pero no protestó. Se levantó,
colgándose la mochila en un hombro, los audífonos alrededor del cuello. Si alguien pregunta en la escuela sobre esto, dijo, ¿qué les digo? Mateo lo miró, sus ojos firmes. No les debes tu historia. Pero si hablas, di la verdad. Nada más. Alejandro asintió, luego se dirigió a la puerta. Rosa deslizó una nota doblada en el bolsillo de su sudadera. Ábrela si la necesitas, dijo con un guiño. Él sonrió, un poco más esta vez, y se fue. El teléfono de Mateo vibró cuando se cerró la puerta, una llamada desde la sala de juntas. La ignoró, abriendo su portátil en su lugar. Los correos se amontonaban, apoyo del personal, borradores de relaciones públicas del equipo. Los repasó por encima, luego cerró la pantalla. Nada de comunicados todavía. Las palabras no significaban nada hasta que el trabajo estuviera hecho. Se recostó, sorbiendo su café. El vuelo había sido largo, no por las horas, sino por el peso. Había construido esta aerolínea desde cero, luchado por cada avión, cada ruta. Ahora no se trataba solo de aviones. Se trataba de personas, su hijo, y cada niño como él. En su apartamento, Patricia cerró su portátil, el correo aún sin enviar. Se levantó, caminando hacia la ventana, asomándose por las persianas. La calle abajo estaba tranquila, gente paseando perros, un niño en patinete. Su vida ya no era tranquila. Había perdido su rutina, su orgullo, su lugar. Se dejó caer en el sofá, con las manos frías. No lloró, no todavía, pero su mente no paraba. Ella había juzgado a Alejandro por su sudadera, sus zapatillas, su silencio. Estaba tan segura. Ahora no estaba segura de nada. En la villa, la habitación de Javier estaba a oscuras, sus zapatillas tiradas junto a la cama. Se había dormido enseguida, la nota de Rosa aún sin abrir en su bolsillo. Abajo, Mateo rechazó una llamada de un grupo de premios, algo de liderazgo en tiempos de crisis. «Quieren darme una palmada en la espalda por arreglar mi propio desastre», le dijo a Sofía, con la voz baja. Ella removió su té. «Tú no causaste el desastre, Mateo». Él negó con la cabeza. «No lo vi a tiempo». El televisor parpadeaba, las noticias repitiendo la historia. La bofetada a Javier. La caminata de Mateo. La caída de Carmen. No había terminado, aún no para la aerolínea, ni para la familia, ni para ella. Pero en la quietud de la villa, con la ciudad zumbando afuera, se sentía como una pausa. Un respiro antes del siguiente paso. La luz del sol de la mañana se colaba entre las persianas de la Villa García, dibujando líneas finas en la cocina. Rosa estaba de pie junto al mostrador, preparando el almuerzo de Javier, un bocadillo de jamón, una pera, una botella de agua. El televisor murmuraba de fondo, la voz del presentador suave y firme. Líneas aéreas García enfrenta escrutinio tras una azafata abofetear a un pasajero adolescente, hijo del CEO. Rosa lo miró un momento, luego bajó el volumen. No necesitaba oírlo de nuevo. Arriba, Alejandro se ponía su sudadera, la misma azul marino del vuelo. Sus zapatillas raspaban el suelo mientras tomaba su mochila, los audífonos colgándole del cuello. Parecía cualquier chico de 16 yendo a la escuela, pero sus ojos llevaban algo más pesado ahora. Mateo estaba junto a la ventana del frente, café en mano, viéndolo bajar las escaleras. «El bus sale en 10», dijo. Alejandro asintió, ajustando las correas. «¿Estoy bien?» La parada del bus quedaba a un corto paseo, justo más allá de las rejas de la villa. Alejandro subió, las puertas cerrándose con un siseo tras él. Los chicos charlaban, las mochilas golpeaban los asientos, pero el ruido se atenuó mientras él caminaba por el pasillo. Las miradas lo seguían, unas rápidas, otras prolongadas. Se deslizó en un asiento cerca del fondo, subiéndose la capucha, tratando de encogerse en ella. El bus se sacudió en dirección al Colegio San Juan, los edificios grises de Madrid difuminándose afuera.
En la escuela, los pasillos zumbaban con el caos de siempre, taquillas golpeando, risas resonando, profesores llamando. Pero al pasar Alejandro, las cabezas se giraban. Susurros lo seguían como sombras. Ese es el chico del avión, murmuró alguien. Al que le pegaron. Mantuvo la vista baja, atravesando la multitud hasta su casillero. Sus dedos tropezaban con la combinación, el metal sonando al abrirlo. Un chico se acercó, Pablo, un compañero con el pelo revuelto y voz ruidosa. «Hey, Javier», dijo, apoyado contra la pared. «Lo vi en internet». ¿Eso del vuelo? Una locura. Alejandro se detuvo, metiendo la mochila dentro. «Sí», dijo, su voz tranquila. Pablo negó con la cabeza. «Y tú ni hiciste nada». Brutal. Alejandro se encogió de hombros. «Gracias», dijo, sin saber qué más decir. Pablo sonrió, luego se alejó, dejando a Alejandro solo otra vez. En el almuerzo, se sentó en su mesa habitual en la esquina del comedor. Sus amigos, Lucía, Carlos y Marta, se unieron, las bandejas golpeando la madera. No bromearon como siempre. No hubo burlas sobre fútbol ni tareas. Solo apartaban la comida, lanzándole miradas furtivas. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «Está en todas las noticias», dijo, su voz suave. «Siguen mostrando el video». Alejandro asintió, pelando su pera. «Me lo imaginé». Carlos se inclinó, su tenedor suspendido. «La parte donde te abofetea, y tu papá caminando hacia ella». Fue fuerte. Marta añadió, «¿Es cierto que la despidieron?». Alejandro dio un mordisco, masticando despacio. «Está fuera del vuelo. Suspendida por ahora. Aún lo están decidiendo». Su tono era sereno, más maduro de lo que debía ser. Sus amigos se miraron entre ellos, sin saber qué decir después. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, sus ojos amables. Alejandro la miró, luego bajó la vista. «Lo estaré», dijo. No era mentira. No estaba enojado, no como antes. No tenía miedo. Solo se sentía, distinto. Como si la bofetada le hubiera dejado una marca más profunda que en la mejilla. De vuelta en casa esa tarde, Alejandro estaba sentado en su escritorio, con la tarea esparcida. Su teléfono vibró, una notificación de correo. Lo abrió, y el estómago se le encogió. De Patricia León. Asunto, de la mujer que te juzgó. Se quedó mirándolo, el dedo suspendido. Entonces hizo clic. El mensaje era corto: «No me conoces, y yo no te conocía. Decidí quién eras sin preguntar. Tomé tu paz y la convertí en dolor. No puedo revertirlo, pero prometo que es la última vez que actúo por orgullo. Lo siento». Lo leyó 2 veces, lento y con cuidado. Luego lo cerró, dejando el teléfono a un lado. No se sentía enojado. No se sentía mejor. Solo, tranquilo. No respondió, no todavía. Tal vez nunca. Algunas cosas no necesitaban palabras. Al otro lado de la ciudad, en la sede de Líneas Aéreas García, Mateo estaba de pie en una oficina con paredes de vidrio, los brazos cruzados. Ejecutivos estaban sentados alrededor de una mesa, con papeles apilados. El equipo legal terminó su informe. «La prensa está controlada», dijo uno. «El público está de su lado, señor». La voz de Mateo cortó el aire. «No me importa el público. Me importa que esto haya sucedido bajo mi nombre. Que nadie lo detuviera antes de que fuera un titular». La directora de Recursos Humanos, una mujer con gafas afiladas, carraspeó. «Tenemos una renovación de políticas lista, capacitación, auditorías, una línea directa al Consejo para denuncias de prejuicios». Mateo asintió. «Apruébenla. Y pónganle su nombre». La sala se detuvo. El de Javier, repitió.
Que cada miembro de la tripulación lo vea en sus manuales. Que recuerden lo que costó. Nadie discutió. Tomaron notas, el aire pesado con sus palabras. En la escuela, Alejandro caminaba hacia su próxima clase, los pasillos vaciándose. Un chico más joven, Tomás, un estudiante de 7º grado con gafas, lo detuvo cerca de las escaleras. «Hey», dijo, nervioso. «Vi las noticias. Lo que ella hizo estuvo mal». Alejandro sonrió, pequeño y amable. «Gracias». Tomás dudó. La gente solía decir que no parecía lo suficientemente listo para clases avanzadas. «Lo entiendo». Alejandro asintió. «No dejes que olviden que te lo ganaste», dijo. Tomás sonrió y se alejó, más ligero ahora. Esa noche, Alejandro se sentó junto a su ventana, la ciudad brillando en naranja afuera. El correo de Patricia seguía en su mente, no las palabras, sino el peso de ellas. Rosa tocó, trayendo una taza de cacao. «Escuché que tuviste un buen día», dijo, dejándola. Él se encogió de hombros. «Estuvo bien». Ella sonrió. «Eres más fuerte de lo que crees». No respondió, solo sorbió la bebida, el calor calmándolo. En la sede, Mateo revisaba el nuevo borrador de política Alejandro García. No se trataba de castigo. Se trataba de cambio. La firmó, su pluma firme. En casa, Alejandro sacó la nota de Sofía de su bolsillo, la que ella le había pasado esa mañana. La desplegó. «No estás aquí para caer bien. Estás aquí porque te lo ganaste. Mantén la cabeza en alto». Sonrió para sí mismo, guardándola. Ya no era solo el chico al que abofetearon. Era el que se aseguró de que no volviera a pasar. La sede de Líneas Aéreas García se alzaba imponente en el centro de Madrid, una torre elegante de vidrio y acero que reflejaba el sol de la mañana. Adentro, Mateo García caminaba por una sala de capacitación detrás de una ventana polarizada, los brazos cruzados, su traje oscuro contrastando con las paredes blancas. Debajo de él, una docena de sobrecargos estaban sentados en filas, sus uniformes impecables pero sus rostros tensos. Una facilitadora estaba al frente, una pantalla brillando con la historia de Javier, caso Alejandro García. Nadie se removía aún, pero el aire se sentía tenso, listo para quebrarse. La voz de la facilitadora era firme. Un pasajero adolescente, con boleto en regla, se sentó en primera clase, dijo. Mostró su boleto. Siguió las reglas. Pero un miembro de la tripulación lo acusó, lo humilló y lo golpeó, todo frente a testigos. Hizo clic y mostró una imagen del video del vuelo, la mano de Carmen en medio de la bofetada, la cabeza de Javier girada. La sala quedó en silencio. Una mujer al fondo se movió, golpeando su cuaderno con el bolígrafo. Otro hombre miraba sus zapatos. Mateo observaba, la mandíbula tensa. Él había insistido en esto, nada de presentaciones, nada de sonrisas falsas. Historias reales, consecuencias reales. La facilitadora continuó. ¿Por qué nadie lo detuvo?, preguntó. Una mano se alzó, dudosa. Yo habría intervenido, dijo un joven sobrecargo, su voz débil. Ella asintió. Bien. ¿Pero por qué nadie más lo hizo? Nadie respondió. El silencio dolía. De regreso en el Colegio San Juan, Alejandro caminaba por los pasillos, la capucha puesta, sus pasos firmes. Los susurros se habían desvanecido con las semanas, menos miradas, menos rumores. Pero ahora notaba cosas, la mirada rápida de un maestro a un niño con zapatos viejos, un guardia de seguridad siguiendo a un estudiante sin razón. No era nuevo, solo más fuerte para él ahora. Ya no agachaba la cabeza. Miraba de vuelta. Esa tarde en casa, se sentó en su escritorio, la tarea de matemáticas a medio hacer. Su teléfono sonó, un correo del director. Asunto, Foro de Equidad y Voz. Lo abrió,
Javier, estamos organizando un foro dirigido por estudiantes sobre igualdad y voz. Tu presencia en el panel significaría mucho. Por favor, considéralo. Miró las palabras, el estómago dándole vueltas. ¿Hablar? ¿Frente a personas? No era ruidoso. No era un líder. Pero algo lo impulsaba, algo firme, no con miedo. Escribió, sí, estaré allí, y presionó enviar. Al otro lado de la ciudad, Patricia se sentaba en su apartamento oscuro, las persianas aún cerradas. Su uniforme colgaba intacto, un fantasma en la esquina. Había enviado su disculpa a Alejandro días atrás, sin respuesta, sin sorpresa. No esperaba una. Su portátil brillaba con un nuevo correo, sin enviar de nuevo. Asunto, para Líneas Aéreas García. Lo había escrito lentamente, fallé a un pasajero. Fallé su confianza. Juzgué sin preguntar, y con eso cargaré. Si hay una oportunidad de aprender, la tomaré. No lo envió. No todavía. Sus manos temblaban demasiado. En la sede, la sesión de capacitación continuaba. La facilitadora hizo clic en una nueva diapositiva, Política Alejandro García. Esto no son solo reglas, dijo. Es como vemos a las personas. Ahora todos los miembros de la tripulación reciben esto, capacitación en prejuicios, respeto al pasajero, evaluaciones trimestrales. Se reporta directamente al consejo si algo anda mal. Una mujer levantó la mano. ¿Y si la hubiéramos detenido?, preguntó. La facilitadora se detuvo. Entonces tal vez no estaríamos aquí. Pero no lo hicieron. Mateo se apartó de la ventana, su teléfono vibrando. Un mensaje de Sofía, Javier va al foro. Orgullosa de él. Sonrió, pequeño, real. Su hijo estaba encontrando su voz, ya no se quedaba quieto. Respondió, bien. Está listo. Abajo, la sesión terminó, la tripulación saliendo, con rostros mezclados, algunos pensativos, otros avergonzados. Mateo no necesitaba oír sus palabras. Lo veía en sus ojos, no lo olvidarían. En la escuela al día siguiente, Alejandro estaba en clase de historia, garabateando en su cuaderno. El maestro hablaba sin parar sobre la Reconquista, pero su mente vagaba, al vuelo, al correo de Carmen, al foro. No se sentía grande ni valiente, pero se sentía, firme. Como si pudiera ponerse de pie y no caerse. Un chico a su lado, Raúl, se inclinó. ¿Vas a hablar en eso, no?, preguntó. Alejandro asintió. Sí. Raúl sonrió. Genial. Diles cómo es. Esa noche, Alejandro yacía en su cama, mirando al techo. El foro era en 2 días. No tenía discurso, no sabía qué decir. Pero seguía pensando en las palabras de Carmen, tomé tu paz. Tenía razón. Le había robado algo, su tranquilidad, su confianza. No la odiaba, sin embargo. Solo quería que lo viera, que realmente lo viera, no la sudadera con capucha ni las zapatillas. En su apartamento, Patricia abrió su libreta otra vez, la del vuelo. Sus viejas palabras la miraban de vuelta, dejé que el orgullo hablara más fuerte que la razón. Agregó más, su pluma lenta, no lo conocía, pero decidí que valía menos. Estaba equivocada. La cerró, el pecho más liviano, no arreglado, solo en movimiento. Revisó su correo, aún sin respuesta de Javier. Pero apareció un nuevo mensaje, de Lucía, la capacitación sobre prejuicios comienza la próxima semana. Obligatoria. Pensé que querría saber. Patricia no respondió, pero exhaló. Algo estaba cambiando. En la sede, Mateo se reunió con el consejo por videollamada. Una mujer con gafas leía de un informe. Confirmamos que las acciones de la sobrecargo rompieron todos los protocolos. Está suspendida indefinidamente, el sindicato presiona por su reintegro, pero es su decisión, señor.
Mateo se inclinó hacia adelante. Esto no se trata de ella ahora. Se trata de la cultura que le hizo pensar que estaba bien. Entrenen personalmente a toda la tripulación de primera clase, percepción, no solo reglas. Agreguen retroalimentación anónima de pasajeros cada trimestre. Esto se queda. Un ejecutivo se movió incómodo. Son grandes cambios, personal, presupuesto. Los ojos de Mateo no titubearon. Entonces háganlos. La sala asintió, sin objeciones. Sabían que hablaba en serio. De vuelta en casa, Alejandro abrió de nuevo su invitación al foro, leyéndola despacio. No quería ser un símbolo, solo Javier, el chico que se sentó en el 1A. Pero tal vez hablar no se trataba de él. Tal vez era por el próximo chico, el que no tenía un papá en el 4A. Cerró su laptop, la mente decidida. Lo haría, no con gritos, no con rabia, solo con verdad. En su apartamento, Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana. Se asomó, las luces de Madrid brillaban suaves. Había perdido su trabajo, su orgullo, pero no todo. Se volvió a sentar, abrió su correo a la aerolínea y presionó enviar. No era suficiente, pero era un comienzo. El sol del sábado se derramaba por las ventanas del Centro Comunitario de Madrid, un modesto edificio de ladrillo escondido entre calles estrechas. Adentro, el auditorio zumbaba con una energía tranquila, filas de sillas llenas de estudiantes, profesores, padres, incluso algunos funcionarios del distrito en trajes rígidos. No había pancartas elegantes en las paredes, solo carteles hechos a mano por clubes escolares y un pequeño letrero de tela sobre el escenario, voces que importan. Alejandro estaba sentado en la primera fila junto a Mateo, las manos sudorosas, la capucha ajustada. El camino hasta allí había sido silencioso. Mateo conducía, la mirada fija en la carretera, dejando que Alejandro guiara ese día. Rosa se quedó en casa, prometiendo escuchar cada detalle después. Alejandro no había dormido mucho la noche anterior, demasiados pensamientos dando vueltas. No estaba acostumbrado a las multitudes, ni a los micrófonos. Pero había dicho que sí, y ahora estaba ahí, con el corazón latiendo fuerte mientras su nombre resonaba en los altavoces. Ahora, Alejandro García, llamó el moderador, un profesor llamado señor López, su voz cálida pero firme. Alejandro se levantó, sus zapatillas chirriando sobre el suelo de madera. Mateo le dio una leve señal con la cabeza, no grande, solo suficiente. Alejandro subió los escalones del escenario, las piernas pesadas, y se sentó entre otros dos estudiantes, Ana, una chica que había sufrido acoso en clase, y Diego, un chico castigado injustamente el año anterior. El panel miraba al público, un micrófono brillando frente a cada asiento. El señor López sonrió. Estamos aquí para hablar de momentos en los que se sintieron sin poder, dijo. Ana, Diego, Javier, compartan uno con nosotros. Ana habló primero, su voz temblorosa mientras contaba cómo un profesor se burló de su acento. Luego fue el turno de Diego, su historia sobre una detención falsa era firme pero con rabia. Entonces le tocó a Javier. Miró el micrófono, luego al público, luego a sus manos. Respiró hondo, lento y profundo. Estaba en un avión, comenzó, su voz baja pero clara. En un asiento que mi papá pagó, primera clase. Mostré mi billete. No rompí ninguna regla. Pero una sobrecargo me sacó. No hizo preguntas. No escuchó. Me golpeó. La sala quedó en silencio. Se escaparon algunos jadeos, suaves y agudos. Alejandro continuó. Fue delante de todos. Ella decidió que no pertenecía ahí, solo por verme. Pausó, dejando que las palabras cayeran. Algunos padres se movieron en sus asientos. Un profesor tosió, incómodo. Mateo se sentó erguido, los ojos fijos en su hijo. Las manos de Javier ya no temblaban. No grité, dijo. No peleé. Solo me quedé ahí.
pero algo pasó después. La gente lo vio, no solo que ella me golpeó, sino como los demás no hicieron nada. Y entonces empezaron a escuchar. El público se inclinó hacia adelante, su silencio ruidoso. Ser visto no basta, dijo, su voz subiendo un poco. Hay que ser respetado. Y no hablo solo de mí. Hablo de cada chico aquí al que le han dicho que es demasiado ruidoso, demasiado callado, demasiado diferente. Las cosas que no se graban, pero pasan todos los días. Miró hacia afuera, encontrando miradas, chicos al fondo, una niña con trenzas, un niño con una mochila remendada. Si no hablamos de esto, sigue pasando. Así que estoy contando mi verdad. El silencio no es fuerza si esconde algo que está mal. Se recostó, su respiración temblorosa pero el pecho más liviano. La sala no estalló, no hubo ovaciones, ni aplausos de pie. Pero comenzó un aplauso suave, creciendo firme, real. No falso, no forzado, solo honesto. Ana asintió a su lado, los ojos brillantes. Diego le dio una pequeña sonrisa. El señor López se acercó. Gracias, Javier, dijo, la voz espesa. Eso fue poderoso. Después del panel, la gente no se abalanzó al escenario por selfies o autógrafos. Se alinearon en silencio, esperando hablar. Una niña, quizás de 13 años, con el pelo rizado, fue la primera en acercarse. Mi profesora dice que hablo demasiado, dijo, su voz pequeña. Pero mi hermano habla más, y a él le dice que es inteligente. No es justo. Alejandro la miró, el rostro suave. No cambies, dijo. Deja que ellos te alcancen. Ella sonrió, tímida pero segura, y se alejó. Un niño con camiseta de fútbol vino después. Me pusieron detención por reírme una vez, dijo. Al niño rico no. Ahora lo entiendo. Alejandro asintió. Sigues siendo tú, dijo. Eso es suficiente. Uno por uno, fueron llegando, niños con historias, tranquilos que nunca habían hablado antes. Alejandro escuchaba, sus palabras simples pero firmes. No se sentía grande, solo ahí, realmente ahí. Mateo estaba de pie cerca del fondo con un grupo de funcionarios del distrito, las corbatas ya sueltas. Una mujer de la oficina de equidad se inclinó. Tu hijo tiene presencia, dijo, con voz cuidadosa. Mateo sonrió, orgullo en los ojos. Tiene claridad, dijo. La presencia vino después. La mujer asintió, anotando algo en su libreta. De vuelta en casa esa noche, Alejandro colocó una pequeña insignia del foro sobre su escritorio, azul, con voces que importan en letras blancas. No la colgó, no publicó nada. Solo la dejó allí, una marca silenciosa. Rosa entró, una taza de cacao en las manos. Me dijeron que estuviste increíble, dijo, dejándola sobre la mesa. Él se encogió de hombros, recostándose. Solo hablé. Ella sonrió. Hiciste que la gente se sintiera vista. ¿Cómo lo hace tu papá? Bebió un sorbo de cacao, cálido y dulce. ¿Crees que lo decía en serio?, preguntó. ¿La disculpa? Rosa hizo una pausa, pensativa. Tal vez en ese momento. Lo que haga después decide si dura. Alejandro asintió, sus ojos desviándose hacia la insignia. Ya no estaba enojado, ni con Carmen, ni con el silencio. Pero nunca olvidaría esa primera mirada, la que decía que no pertenecía. Afuera, Madrid zumbaba, coches tocando la bocina, voces riendo en las calles. Alejandro se levantó, estirándose, y miró por la ventana. El foro no era sobre él, no realmente. Era sobre Ana, Diego, la niña con rizos, el niño con la camiseta. Era sobre cada niño que había sentido esa mirada, esa bofetada, aunque nunca les tocara la piel. Él había hablado por ellos, no fuerte, no elegante, solo con verdad. Abajo, Mateo servía un vaso de agua, repitiendo en su cabeza las palabras de Javier.
El silencio no es fuerza si oculta algo malo. Su hijo había cambiado, no en alguien nuevo, sino en sí mismo, más claro, más fuerte. Rosa se unió a él, sutehumeando. Está creciendo rápido, dijo. Mateo asintió. Más rápido de lo que pensé. Alejandro se recostó en la cama, el cacao a medio terminar. No se sentía un héroe. No quería. Pero sentía algo, sólido, firme, suyo. Hoy se había levantado, no solo por él, sino por todos los que les dijeron que se sentaran. Y eso era suficiente. Habían pasado meses desde el vuelo 227 y la Villa García en Madrid se sentía estable otra vez. El sol de finales de primavera se filtraba por las ventanas de la cocina, calentando los azulejos mientras Rosa picaba pimientos para la cena, arroz con pollo, el favorito de Javier. La televisión estaba en silencio, sin bucles de noticias sobre aviones o bofetadas. Arriba, Alejandro estaba sentado en su escritorio, su insignia del foro, Voces que importan, guardada en un cajón junto a la antigua nota de su padre. No la miraba mucho, pero le gustaba saber que estaba allí. Abajo, Mateo hojeaba una pila de papeles en la mesa del comedor, las gafas bajas sobre la nariz. Informes de líneas aéreas García, registros de capacitación, comentarios de pasajeros, las últimas actualizaciones de la política Alejandro García. La bofetada ya no era noticia de primera plana, pero había dejado una marca más profunda que la tinta. Los miembros de la tripulación en toda la aerolínea conocían ahora el nombre de Javier, no como el hijo del CEO, sino como la razón por la que asistían a talleres de prejuicio. La razón por la que los pasajeros de primera clase recibían una segunda mirada antes de un primer juicio. Alejandro bajó, con la sudadera cambiada por una camiseta lisa, sus zapatillas más silenciosas en las escaleras. Huele bien, dijo, asomándose a la cocina. Rosa sonrió por encima del hombro. Casi está, ¿pones la mesa? Él tomó los platos, moviéndose lento pero seguro, sus manos firmes ahora. Sin temblores, sin titubeos, solo calma. Ya no era el mismo chico que se subió a ese avión, encogiéndose en el asiento 1A. No se sentía grande ni ruidoso, pero se sentía sólido. Mateo alzó la vista, dejando los papeles a un lado. «¿Buen día?», preguntó, con voz baja. Alejandro asintió, colocando tenedores junto a los platos. «Día normal», dijo. «Examen de matemáticas, almuerzo con Lucía y Carlos. Raúl metió gol en fútbol». Mateo sonrió, pequeño, real. «Normal es bueno». Alejandro se encogió de hombros. «Mejor que las cámaras». Sonó el timbre, agudo y rápido. Alejandro se detuvo, mirando a Mateo. Rosa se secó las manos con una toalla. «Yo abro», dijo, yendo hacia la puerta. Regresó con un sobre delgado, sin sello, solo Alejandro García garabateado al frente con letra desordenada. «Lo dejaron en el escalón», dijo, entregándoselo. Él frunció el ceño, dándole la vuelta. Sin dirección, sin remitente. Lo abrió, sacando una sola hoja. Era de Carmen. «No me debes tu tiempo», comenzaba, su letra dispareja pero clara. «Mandé un correo antes, no sé si lo viste. Esto no es para arreglar nada. Solo para decir que estaba equivocada, sin excusas. Te juzgué por lo que vi, no por quién eres. Perdí mi trabajo, mi orgullo, pero gané algo, saber que no puedo decidir el valor de las personas. Estoy empezando de nuevo, en otro lugar, y llevaré esta lección conmigo. No lo pediste, pero me enseñaste. Gracias». Alejandro la leyó despacio, 2 veces, luego la volvió a doblar. Rosa lo observaba, su cuchillo aún sobre los pimientos. «¿Qué es?», preguntó. Él metió la carta en el bolsillo. «De ella», dijo. «La azafata». Los ojos de Mateo se agudizaron, pero no dijo nada. Rosa dejó el cuchillo. «¿Qué dijo?». Alejandro se encogió de hombros, su voz pareja.
Perdón. Que va a seguir adelante. Que aprendió algo. Mateo se recostó, las gafas ya fuera. ¿Vas a responderle?, preguntó. Alejandro negó con la cabeza. No hace falta. Dijo lo que quería decir. No sentía rabia, no sentía lástima por ella, solo que ya estaba. La bofetada era un recuerdo ahora, no un peso. Tomó un vaso de agua y se sentó, la carta como un bulto silencioso en el bolsillo. Al otro lado de la ciudad, Patricia empacaba una maleta en su apartamento vacío. Las persianas estaban abiertas por una vez, dejando entrar la luz del atardecer. Su uniforme ya no estaba, donado, no guardado. Había aceptado un trabajo en Valencia, algo pequeño, en tierra, para otra aerolínea. Sin primera clase, sin poder, solo trabajo. Su libreta estaba sobre la mesa, su última página en blanco. Hoy no escribió. No lo necesitaba. Enviar esa carta había sido suficiente, no para ser perdonada, sino para ella misma. En la villa, la cena se iba armando. Rosa servía arroz en los platos, el olor de azafrán y pollo llenando la habitación. Alejandro cargaba la jarra, Mateo el pan. Se sentaron, la mesa sencilla, sin teléfonos, sin papeles, solo ellos. Hoy hablé con la Junta, dijo Mateo, rompiendo el silencio. La política está en todos los manuales ahora, a nivel nacional, no solo con nosotros. Las quejas bajaron un 10% desde enero. Alejandro asintió, masticando despacio. Bien, dijo. Rosa sonrió. Ese es tu nombre haciendo eso, pequeño. Él volvió a encogerse de hombros. No solo yo. Pero lo sabía, era su historia, su asiento, su silencio convertido en voz. Ya no era una víctima, ni siquiera el chico que habló en el foro. Solo era Javier, y eso bastaba. Después de cenar, salió afuera, el aire fresco contra su piel. Madrid brillaba abajo, luces parpadeando, bocinas sonando suaves a lo lejos. Se apoyó en la baranda, la carta arrugándose en su bolsillo. No la sacó, solo la sintió allí, una pieza de algo terminado. Patricia se había ido, empezando de nuevo. Él estaba aquí, manteniéndose firme. Esa era la diferencia. Adentro, Mateo firmaba el último informe del caso, incidente 227, cerrado. Lo deslizó en un cajón, asunto terminado. Sin demandas, sin titulares, solo cambio. Rosa recogía los platos, tarareando una canción antigua. Es más fuerte que nosotros, dijo, asintiendo hacia el patio. Mateo siguió su mirada. Es más fuerte de lo que sabe, dijo. Alejandro volvió a entrar, cerrando con llave la puerta detrás de él. Me voy a dormir, dijo, con voz ligera. Rosa lo abrazó rápido. Que duermas bien. Mateo asintió. Orgulloso de ti, mijo. Alejandro sonrió, pequeño, real, y subió las escaleras. Su habitación estaba oscura, tranquila, su insignia y notas seguras en el cajón. No necesitaba tenerlas fuera. Sabía lo que significaban. La casa se aquietó, la ciudad zumbando más allá de sus paredes. Alejandro ya no era una historia, ni para las noticias, ni para la aerolínea. Pero su nombre vivía en manuales, en salas de capacitación, en chicos que lo habían escuchado hablar. No era ruidoso, no era grande, solo un catalizador, una chispa que seguía ardiendo, silenciosa y verdadera. Y esa era su nueva normalidad. No soy bueno con los grandes finales, así que lo dejaré corto. Si llegaste hasta aquí, gracias. No escribí esto para ser especial, solo para contar lo que pasó, cómo se sintió y lo que cambió. Si te hizo pensar, o asentir, o incluso quedarte un minuto más, eso me basta. Quédate si quieres, hay más allá afuera por escuchar, más voces como la mía. Diles a tus amigos, tal vez. Me gustaría. Pero sobre todo, sigue viendo a la gente por lo que son. Eso es todo lo que tengo.